Ariel. Bueno, muchísimas gracias Liliana, Miriam, muchísimas gracias a todos los docentes de Fundopsi por la invitación, y a Patagonia, bueno, por acompañarnos una vez más, desde luego, y muchísimas gracias a todos los que se están uniendo y conectando para compartir esta jornada con nosotros. Les agradecemos muchísimo su participación. Y vamos a charlar entonces, como adelantaba Liliana, acerca de aspectos relacionados con la impulsividad y las conductas agresivas, ¿sí? Vamos para ello a seguir, si les parece, vamos a seguir un orden en el que vamos a hablar primero sobre aspectos generales que tienen que ver con la impulsividad y la agresión. Luego nos vamos a focalizar en algunos aspectos relacionados con la neurobiología de estos fenómenos, y vamos a ir alternando con algunas cuestiones vinculadas a las alteraciones en los circuitos de neurotransmisión y algunos factores genéticos que se proponen como explicación para estos fenómenos, ¿sí? Ese va a ser un poco lo que les propongo en estos minutos que compartimos juntos. Para ello entonces vamos a definir, a diferenciar estos dos conceptos que están muy relacionados, pero que tienen algunas diferencias. Cuando hablemos de impulsividad, en realidad los distintos autores hacen el hincapié en decir y en explicar que la impulsividad en sí tiene que ver con un fenómeno, por supuesto que es complejo y heterogéneo, pero en el cual lo que lo caracteriza tiene que ver con dificultades en el proceso de toma de decisiones. Y este proceso de toma de decisiones se asocia generalmente a otras alteraciones en muchísimas áreas, pero dentro de ellas las más importantes, o una de las más importantes, tienen que ver con alteraciones más que nada con funciones ejecutivas y funciones neurocognitivas, entre ellas falta de control inhibitorio sobre las respuestas, incapacidad para poder diferir las decisiones, ello acompañado por supuesto de dificultades para poder planificar la conducta, y una cierta preferencia por recompensas que quizás son menores, pero son mucho más rápidas, ¿sí? O sea que la impulsividad tendría que ver con esto, con estas dificultades y estas alteraciones asociadas al proceso de toma de decisiones. ¿En qué incide esto? En que la impulsividad, por supuesto, como vamos a ver ahora, se asocia a muchísimos y a la mayor parte de los cuadros que nosotros vemos en la clínica, y también en el contexto legal desde ya, y este tipo de problemática en general tiene un impacto muy importante en la vida de nuestros pacientes y de la gente que experimenta estas dificultades, ¿no? Tanto en su vida diaria, porque muchas veces se asocia a muchísimas de las problemáticas que conocemos, abuso de sustancias, a conductas de riesgo, ¿sí? Y a conductas que por supuesto ponen muchas veces en peligro su vida o la de terceros. La agresión, en realidad, es un concepto también muy importante, es un concepto también bastante complejo y heterogéneo, en el cual, por supuesto, también implica riesgo, y como es un fenómeno que abarca distintas áreas, puede clasificarse, tanto la agresión como los fenómenos asociados a la agresión, puede clasificarse de distintas maneras. Hay autores que sostienen una clasificación que implica lo que sería la agresión de tipo más impulsiva y la agresión instrumental. Para ello, podemos pensar la agresión más de tipo impulsiva como aquella respuesta más imprevista, abrupta, que en general se produce como respuesta a una amenaza o a una provocación. Y la que es instrumental, que en realidad tiene un origen más premeditado, podríamos decir, no tan imprevista o no tan abrupta, y que está orientada en general hacia un objetivo, hacia la persecución u obtención de un objetivo. Por otro lado, hay algunos autores que les interesa más hacer la diferencia entre lo que sería la agresión o la agresividad reactiva y proactiva. En el caso de la agresividad reactiva, se asocian muchas veces a afectos displacenteros como ira, enojo u hostilidad, y en general se produce como respuesta a una fuente de frustración o a aquello que se percibe como una provocación. Y en general está ligada o asociada a afectos displacenteros, y en personas que experimentan estas alteraciones, en general se puede ver que hay antecedentes de digamos, factores adversos, tanto en la infancia como en la juventud, antecedentes, por ejemplo, de abuso, de maltrato, y en general también antecedentes de emocionalidad negativa y antecedentes de impulsividad.
En cambio, en la forma proactiva de agresión no necesariamente está vinculada a afectos negativos, aunque podría estarlo, pero en general no es tanto algo reactivo a una situación externa, sino que es iniciada por quien experimenta esa conducta agresiva, y en general tiende a una motivación, y esa motivación casi siempre apunta a obtener algo que se valora. Puede ser un objeto, una recompensa, mayor poder, ¿sí? Pero siempre está como vinculada a la obtención de alguna conducta. Y muchas veces estos dos fenómenos pueden aparecer en forma indistinta, ¿sí? En distintos cuadros. Tanto la impulsividad como las conductas agresivas aparecen en la mayor parte de los cuadros de los trastornos que nosotros podemos ver habitualmente, obviamente en distinta proporción y en distinta severidad, de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo al contexto de cada paciente que veamos. Pero clásicamente se pueden ver en distintos cuadros, como por ejemplo en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en muchas de las presentaciones del trastorno bipolar, en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, en abuso de polisustancias y en algunos cuadros orgánicos y cuadros demenciales. Por ello, dada esa importancia, nos gustaría repasar juntos algunas actualizaciones, digamos, algunas conceptualizaciones que se han hecho y que se han hecho también recientemente acerca de algunos aspectos neuroanatómicos y funcionales ligados a estos procesos de impulsividad y agresión. Para ello vamos a comentar primero brevemente algunos aspectos funcionales y neuroanatómicos de tres de las estructuras, si bien todas las estructuras están, digamos, implicadas, involucradas en estos fenómenos, pero tres estructuras que nos importan por sobre, digamos, tienen una preeminencia fundamental, que son la amígdala, la corteza prefrontal y el estriado. La amígdala, porque tiene un rol esencial en la integración de estímulos sensoriales, con gran relevancia en lo motivacional, y además porque tiene una particular misión en transmitir esa información tanto a estructuras corticales como subcorticales. Podríamos definir, si bien la amígdala es una estructura que clásicamente se la piensa como algo como un poco más difuso, pero en realidad tiene, y justamente los autores más, digamos, que más han estudiado el rol de la amígdala, tratan de discriminar distintas porciones y cómo distintas porciones funcionan, distintas estructuras, distintas regiones aportan más información acerca de estos fenómenos. Podríamos discriminar un complejo llamado basolateral, otro complejo llamado central o centromedial, y una estructura llamada cortical o superficial, que es de la que menos se sabe, ¿sí? Lo que más se sabe es de aquella estructura basolateral y de la estructura central o centromedial. Y entre estas estructuras suele haber un grupo de interneuronas, que son GABAérgicas, que median e inhiben, muchas veces hacen como de regulación entre estas distintas estructuras. Acá vemos quizás algo muy esquemático, pero esto fundamentalmente sería este complejo basolateral, esto sería como aproximadamente este complejo centromedial, y aquí esta masa de estructuras o de neuronas, de interneuronas GABAérgicas, que media la influencia entre estas dos estructuras. Lo que se ha visto es que desde lo volumétrico, desde el tamaño de la estructura, podría haber una correlación negativa entre impulsividad y conductas agresivas y el volumen de la amígdala. Es decir que en personas con altos puntajes en escalas de impulsividad y de conductas agresivas, habría una disminución en el volumen de la amígdala. Por ejemplo, un estudio, por poner de ejemplo, hay varios, pero bueno, uno para ejemplificar, el de Gopal y colaboradores del 2013, que nuevamente apuntan a esto, ¿no? Como una disminución en el volumen total y una disminución también en el volumen de cada una de estas estructuras. Y ellos lo que observan es una correlación negativa entre puntajes en escalas de agresión y sobre todo el volumen de la región dorsal izquierda, ¿sí? La región dorsal a veces se la llama también a este núcleo o a esta zona centromedial. Y también observan una correlación positiva entre mayores niveles de impulsividad y el tamaño de la región ventral, que sería la región basolateral, ¿sí? Es decir, que muchas veces no solamente las diferencias en tamaño y en volumen a veces tienen que ver con el volumen total de la amígdala, sino también con cada una de estas estructuras, ya que cada una de esas estructuras se relaciona de forma distinta y tiene un rol distinto en la impulsividad y en la agresión.
otro estudio, para poner de ejemplo, que también apunta que hay una correlación, o habría una correlación negativa entre el tamaño de la amígdala y mayor cantidad de conductas agresivas en una cohorte de pacientes con mayor cantidad de conductas agresivas. Este estudio también apunta a una gran importancia, sobre todo en la amígdala derecha, y eso ligado a un tipo de agresión fundamental que sería la agresión proactiva, ¿sí? Con lo cual, este estudio también apunta a que no solamente había diferencias en cuanto a tamaño y volumen de los distintos sectores de la amígdala, sino que estos distintos sectores regularían distintas funciones ligadas a la agresividad y a la impulsividad, y estarían vinculadas a distintas formas de agresión, ¿no? Digamos, incluso a estas formas que conversamos acerca de la agresión proactiva y reactiva, ¿sí? También demuestran un rol muy importante de la región dorsal de la amígdala en la agresividad, y apuntan a este procesamiento emocional diferencial, tanto en distintas regiones de la amígdala como en distintas variantes, ¿no? Y distintas funciones en cuanto a la amígdala. No solamente en cuanto a tamaño, sino también en cuanto a función y, digamos, importancia funcional de esta estructura. Hay un estudio, ¿sí?, que es este que yo les menciono aquí, del 2013, en la cual estos investigadores buscan saber si esta diferencia en volumen está acoplada o está asociada a distinta funcionalidad. Y de hecho se observa que si bien puede haber menor volumen y diferencias en cuanto a tamaño, pero algunos estudios aportan a esta mayor reactividad de la amígdala en pacientes que tienen mayor índice de conductas agresivas y mayor impulsividad, con lo cual a veces podría haber una correlación entre agresividad y puntajes entre estas pruebas de reactividad, ¿sí? Y muchas veces puede haber en distintas estructuras mayor funcionalidad en distintas regiones, o menor funcionalidad y mayor cantidad de conductas agresivas o puntajes más altos en escalas de impulsividad. Con respecto a la corteza prefrontal, que es otra estructura que acompaña a la amígdala del estriado en estas funciones de regular la impulsividad y la agresividad, hay dos estructuras que nos interesan de sobremanera, que son la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. La corteza orbitofrontal porque tiene un rol en la integración tanto de la sensopercepción, de las sensaciones y percepciones, pero también asignándoles un valor motivacional a esas sensaciones y percepciones, y una valencia afectiva a esas sensaciones y percepciones. Y por supuesto, en la corteza cingulada anterior, también un rol muy importante en lo que tiene que ver con la valoración, nuevamente motivacional y afectiva, pero más que nada de las acciones y de las respuestas. La corteza orbitofrontal recibe proyecciones, digamos, de hecho, tanto la corteza orbitofrontal como la corteza cingulada anterior, ambas reciben y envían proyecciones a la amígdala. Pero se supone, por los estudios que se han hecho, que la corteza orbitofrontal recibe mayor cantidad de proyecciones del núcleo centromedial de lo que envía, y la corteza cingulada anterior envía más proyecciones al núcleo basolateral de lo que recibe. Por eso es que sería, digamos, esta diferencia que comentamos recién, y la corteza orbitofrontal tendría como mayor valor en asignar, justamente porque recibe información de este núcleo centromedial, de poder asignarle como una valencia afectiva emocional a las sensopercepciones, y la corteza cingulada, como es la que envía las proyecciones, es la que quizá tiñe más la valencia emocional y digamos, la motivación, o asigna motivaciones a las acciones y respuestas, ¿sí? Nuevamente aquí está, digamos, también a modo muy esquemático, pero está, digamos, esta interacción entre los distintos núcleos que comentamos recién, la amígdala y la corteza, los distintos sectores de la corteza prefrontal, que se ha visto a nivel de volumen, digamos, neuroanatómico de tamaño. Se ha visto menor volumen de la corteza orbitofrontal en personas que tienen nuevamente mayor incidencia de conductas impulsivas y de conductas agresivas, sobre todo en niños, menor volumen también de la corteza cingulada anterior, en niños y en adolescentes. Y algo muy importante, no solamente estas diferencias volumétricas, sino también alteraciones en la conectividad con la amígdala, ¿sí? Algo que es muy importante justamente en los mecanismos de top-down y de bottom-down, en la regulación y en la neuromodulación de las distintas señales y de cómo se procesa la información y las emociones. A nivel del estriado, ¿sí?, nuevamente los autores tratan de discriminar cómo funciona la parte ventral y la parte dorsomedial, digamos, asignándole a la región ventral quizás una importancia
mayor en cuanto a poder anticipar el valor y la valencia afectiva de los eventos, y las estructuras dorsomediales tratando de anticipar el valor de las acciones, ¿sí? Ambas estructuras tienen una conexión bastante importante con la corteza orbitofrontal y con la corteza cingulada anterior, ¿sí? Muchas veces esta desconexión es la que, esta, digamos, falta de conexión en las estructuras es la que muchas veces hace que estos mecanismos, tanto de por un lado, de inhibición desde este chop-down, y esta, digamos, desconexión también hace que estos mecanismos, la amígdala sobre todo, empieza como a, digamos, desconectarse y de alguna manera no recibe esa inhibición y es la que empieza a funcionar en forma más autónoma, sin ajustarse a ese feedback, y de alguna manera es la que impulsa esas conductas también más impulsivas y más agresivas. Sobre todo un rol muy importante, como lo vamos a ver ahora, de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina asociadas a impulsividad y agresividad. Bien, entonces, unas palabras para comentar brevemente algunas cuestiones relacionadas con la neurotransmisión, los neurotransmisores más importantes implicados. Si bien hay muchísimos más, pero solo repasamos algunos de ellos: la serotonina, la dopamina, noradrenalina, GABA, glutamato, acetilcolina, y vamos a comentar el rol de algunos neuropéptidos brevemente. A nivel prefrontal, ¿qué es lo que más se ha observado en los distintos estudios que se han hecho? Alteraciones en la serotonina, ahora vamos a decir 2 o 3 palabritas de eso. Más que nada, en muchos casos, si bien puede haber aumento en los casos de impulsividad, de algunos de estos neurotransmisores, pero clásicamente se ha visto alteraciones, más que nada disminución de serotonina, aumento de dopamina a nivel prefrontal y aumento de norepinefrina o de noradrenalina. Y en la amígdala, aumento de glutamato y de acetilcolina y disminución de GABA. Algunas palabritas con respecto a cada uno de ellos. Con respecto a la serotonina tiene un rol fundamental en la modulación de la actividad prefrontal, y todos sabemos que está asociada, su disregulación está asociada a mayor cantidad de conductas agresivas y suicidios, sobre todo en forma violenta, en casos en los que se ha observado bajos niveles, por ejemplo, de 5-hidroxiindolacético. También podemos ver los efectos tanto del aumento como de la disminución de la serotonina, ya que en realidad, de acuerdo a los receptores en los que la serotonina actúe, va a tener distinto efecto, por lo cual, cuando actúe sobre receptores 5-HTC, lo más probable es que eso determine un aumento de la agresividad o de la impulsividad, pero cuando actúe sobre receptores 5-HTA, eso puede llegar a determinar, al contrario, disminución, ¿sí?, de impulsividad y de agresividad. Bien, con respecto a la dopamina es un neurotransmisor que está muy implicado en la iniciación y en la puesta en marcha de todas nuestras conductas, sobre todo asociado con una importancia fundamental al circuito de recompensa, a la toma de decisiones, a la motivación y en las funciones, y en todo el funcionamiento de las funciones ejecutivas y de las funciones cognitivas. Pero tiene un rol muy importante también en la iniciación y en la puesta en marcha de las conductas agresivas y en la impulsividad. Si bien en algunos trastornos es la falta de dopamina la que se asocia a impulsividad, en otros trastornos, justamente aumentos de dopamina se han visto en casos donde los pacientes presentan mayor índice de conductas agresivas y de hetero o autoagresividad. Tiene un rol muy relevante, por supuesto, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también un rol muy importante en la esquizofrenia, aunque también se ha visto alteraciones de dopamina en muchos otros trastornos relacionados con conductas impulsivas y con agresividad también. Dentro de ellos, en el trastorno límite de la personalidad y en el trastorno antisocial de la personalidad. Y como comentamos hace un ratito, tiene un rol muy importante en dos estructuras, tanto en el estriado como en la corteza prefrontal, que son dos estructuras en las cuales su aumento justamente puede determinar mayor índice de conductas agresivas, ¿sí? Y por otro lado también una acción muy importante sobre las vías, digamos, la dopamina ejerce una acción muy importante sobre vías inhibitorias que regulan la impulsividad. Entonces, justamente su disregulación o su disfunción muchas veces se asocia a mayor o menor impulsividad y a mayor conductas agresivas, a mayor cantidad o frecuencia de conductas agresivas. Por ejemplo, un estudio, por poner un ejemplo, del 2010, que observa que la concentración de dopamina en el núcleo accumbens se correlaciona con un aumento en los puntajes de impulsividad,
¿sí? Sobre todo impulsividad en una de las escalas que mide impulsividad, con un tipo de impulsividad que sería la impulsividad antisocial, pero no, por ejemplo, con la conducta dominante, que es un patrón que se asocia más a psicopatía o a trastorno antisocial. Es decir que estas mismas concentraciones de neurotransmisores, su aumento o su disminución, a veces pueden determinar un perfil de impulsividad o un perfil de agresividad distinto de acuerdo al lugar o a la región donde existe esa disfunción y, digamos, y va a generar un patrón distinto, ¿no?, de impulsividad o de conductas agresivas. Otra cosa importante con respecto a la dopamina es que hay polimorfismos del receptor D4, sobre todo relacionados a casos de agresión física y asociados justamente con conductas de agresividad. Esa interacción de ese polimorfismo, además, lo que se ha visto es que no solamente actúa, digamos, asociado a conductas de agresividad, sino también se produce, sobre todo en conductas de agresividad en la juventud, y estaría relacionado más que nada a estrés prenatal, ¿sí? Es decir que, además, sería necesaria como esos dos factores, ese polimorfismo del receptor D4 más estrés prenatal, para que se gatillen esas conductas agresivas en la juventud. Lo cual nos pone de manifiesto que además de estas alteraciones que estamos viendo, es muy importante y adquiere mucha relevancia los factores epigenéticos. Lo mismo con respecto, por ejemplo, al GABA, glutamato y acetilcolina, que son neurotransmisores que, dijimos recién, están implicados sobre todo también en las respuestas agresivas, pero también muchas veces están implicados en otras respuestas y en otras funciones, como también funciones cognitivas. Por lo cual, lo que se ha visto es que las respuestas agresivas y la impulsividad a veces están ligadas a un aumento o a una disregulación en glutamato y en acetilcolina, sobre todo en hipocampo y amígdala, potenciado además por una disminución del GABA, ¿sí?, por una disminución GABAérgica. La acetilcolina tendría además acción, no solamente por ella misma, sino también acción sobre la liberación de dopamina en corteza prefrontal y en estructuras del estriado, con lo cual potencia ese aumento de la dopamina que también podría afectar la liberación justamente de muchas veces conductas agresivas y de mayor impulsividad. Y por último, dentro de estas estructuras relacionadas más que nada con la parte de neurotransmisión propiamente dicha, la vasopresina, ¿sí?, como se postula tanto la vasopresina como las orexinas como neuropéptidos que también se relacionan con impulsividad. Estudios en animales avalan su rol en la neuromodulación del sistema nervioso central y específicamente en conductas agresivas. En animales, la administración de vasopresina en hipotálamo se correlaciona con un aumento de conductas agresivas, mientras que la administración de antagonistas de vasopresina la disminuye. También la administración de vasopresina en animales, en el núcleo central de la amígdala, se asocia a un aumento de conductas agresivas, y la administración de un antagonista al receptor de vasopresina 1A atenúa la aparición de conductas agresivas. También, nuevamente, en estudios de animales se ha visto que lesiones en el gen de la vasopresina pueden asociarse a una reducción de la impulsividad. Y en humanos se ha observado una correlación positiva entre niveles de vasopresina en el líquido cefalorraquídeo y puntajes elevados en escalas de impulsividad, así como también entre niveles de vasopresina y de serotonina. O sea que además habría interacción justamente entre niveles elevados de vasopresina que disminuirían el nivel de serotonina, y eso podría generar nuevamente mayor impulsividad y conductas agresivas. Además, se ha observado que la administración intranasal de vasopresina afecta el procesamiento de información social y emocional, y que polimorfismos en el gen del receptor de vasopresina se correlacionan con impulsividad y agresión en niños. Las orexinas, ¿sí?, también como otro sistema de neuropéptidos muy asociado a la agresividad, básicamente tienen una función que tiene que ver tanto en la región dorsomedial y lateral del hipotálamo, proyectan hacia el septum y el locus coeruleus y tienen un rol en respuestas defensivas, sobre todo asociados a ansiedad, aspectos cardiovasculares y endocrinológicos, y tienen una muy importante función en respuestas aversivas en memoria, sobre todo memorias relacionadas con temor, con miedo. En animales, la administración de orexina se asocia a un aumento de la agresividad, y se ha visto pacientes con epilepsia que, cuando desarrollan muchas veces respuestas impulsivas o agresivas, también se ha visto un aumento de las orexinas en esos casos, si bien los estudios son escasos, no son demasiados. Por eso se piensa que existe alteración en los niveles de orexina en pacientes incluso con antecedentes de suicidio y depresión mayor. Un poquito
para ir cerrando, dijimos que la agresividad y la impulsividad se asocia a alteraciones, dijimos, neuroanatómicas, neurobiológicas, funcionales, en los circuitos de la neurotransmisión, y también se apoyan algunos factores genéticos que generan o propician cierta vulnerabilidad o predisposición a esto, si bien recalcamos digamos, la influencia o la relevancia de factores epigenéticos. Solamente para mencionarles, muy importantes a tener en cuenta los polimorfismos en el gen de dos enzimas, que son una de ellas la MAOA, donde habría una variante corta asociada a baja actividad de la enzima con mayor disponibilidad de noradrenalina y dopamina, en la cual se observa en estos pacientes un aumento de la impulsividad y la agresión, y una variante larga asociada a menor disponibilidad de neurotransmisores y, por supuesto, mayor metabolismo, ¿sí? Con mayor metabolismo, muchísima menos impulsividad y conductas agresivas. También en la región promotora de la enzima MAOA también hay un elemento de regulación a través de la testosterona, y hay un elemento de respuesta de la testosterona, con lo cual la testosterona actúa sobre este elemento de respuesta y justamente podría propiciar que hubiera menos funcionalidad de la enzima, y con eso mayor disponibilidad de neurotransmisores y mayor impulsividad y agresión. En niños expuestos a maltrato en edad infantil se ha probado una correlación con la variante corta de baja actividad de la enzima MAO y mayor impulsividad, pero en niñas expuestas a maltrato en edad infantil, esta correlación con la variante de la MAOA se ha visto con la variante larga, no con la variante corta. De hecho, habría como esta interacción en un factor externo, pero que este factor externo afecta en forma diferencial según el sexo estas variantes de la enzima MAO, y eso determina una afectación diferencial o una influencia diferencial en los niveles de impulsividad y agresividad en la misma enzima, ¿sí? Y otra enzima que también es súper importante en el metabolismo y catabolismo de los neurotransmisores, que es la COM, que tiene un rol en la degradación, por supuesto, de dopamina, de noradrenalina, y se ha visto que genotipos, como por ejemplo el que es homocigota para metionina, tiene menor actividad de la COM en comparación con el genotipo que es homocigota para valina. Pero nuevamente, esto estaría determinado además por el rol del estrés materno, ¿sí? El estrés materno actuaría como algo que gatilla que justamente en estos casos esta variante de metionina, homocigota para metionina, tendría menor actividad de la COM, y con menor actividad habría mayor disponibilidad de neurotransmisores y mayor índice de conductas agresivas e impulsivas. Pacientes con trastorno bipolar que sufrieron abuso sexual en la infancia y que presentaban el genotipo homocigota para valina presentaron menor impulsividad y conductas agresivas, ¿sí? Por lo cual se piensa que la menor disponibilidad basal de dopamina podría atenuar la impulsividad. Y pacientes con esquizofrenia, las variantes asociadas a homocigosis para metionina presentan mayor impulsividad y violencia. Bien, por último, factores genéticos relacionados con el receptor para el gen relacionado con el transportador de serotonina, que se correlaciona con activación de la amígdala, con impulsividad y con suicidio. Sobre todo se ha visto en pacientes con esquizofrenia. Esa variante corta se asociaría a una forma deficiente, menos eficiente del ser. Bien, como conclusiones, podríamos decir que estos constructos de impulsividad y de agresión se caracterizan por una gran complejidad y una gran heterogeneidad, que además esta heterogeneidad está dada, esto que nosotros vemos en la clínica, porque vemos pacientes que son más impulsivos o más agresivos de acuerdo a cada uno de los trastornos, en distintas fases del mismo cuadro, en distintas diferencias en cuanto a género, y que tienen que ver obviamente, además con esta interacción con el entorno. Esto tiene una explicación, la evidencia da cuenta de que hay diferencias en alteraciones neuroanatómicas y funcionales que están asociadas a estas diferencias, y además da cuenta de esta relevancia en la disfunción de la neurotransmisión y en el procesamiento tanto de emociones como información, asimismo como de la importancia de factores genéticos y epigenéticos que determinan estas diferencias en patrones como impulsividad y agresividad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariel. Muy linda presentación. Vamos ahora entonces a abrir el espacio de preguntas.
Acá hay una pregunta muy, muy adecuada, me parece, para todos, de la doctora Mariana Lagos, que dice, ¿cómo estamos los psiquiatras en relación al aislamiento? Y me parece una pregunta muy oportuna, y estaba pensando que estamos hikikomori en tránsito al karoshi. Muy japonés lo que digo. ¿Por qué digo hikikomori en tránsito al karoshi? Hikikomori porque estamos con contactos directos e indirectos, pero bastante aislados trabajando. El exceso de demanda y las exigencias económicas hace que cada vez se trabajen más horas por día. Por eso digo lo del karoshi, porque el karoshi es morirse trabajando, perdón por lo trágico, porque más horas de trabajo, exceso de trabajo, además inmersos nosotros en la misma realidad que nuestros pacientes, implican aumento de factores trombogénicos y disminución de factores trombolíticos. Justo estábamos hablando antes de que empezara entre nosotros, qué estresados nos sentimos. Así que Mariana, creo que así estamos los psiquiatras, y me parece que APSA es un lugar muy adecuado para que quizás hagamos algo con esta pregunta, que quizás podamos tener los resultados cuando nos encontremos en Mar del Plata el próximo año, y además de eso, bueno, tratar de encontrarnos, como les decía, que no tengamos que esperar un año para encontrarnos, ¿no es cierto? No solamente en los espacios de intercambio científico, sino que necesitamos un poco de libre albedrío, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una pregunta para Miriam, de la doctora Bani, que dice, ¿cuál es la practicidad, si habría practicidad en pedir marcadores inflamatorios en la primer consulta del paciente antes de, como PCR y eritrosedimentación, en la primer consulta del paciente antes de la prescripción, y después seguir con estos estudios a lo largo del tratamiento? Bueno, es una pregunta interesante. En realidad eso se está haciendo en investigación, pero no se está haciendo en la clínica, porque todavía no sabemos bien cómo correlacionar la clínica con las concentraciones inflamatorias. Aparte, los factores inflamatorios son muchísimos, y vieron que algunos suben, otros bajan. Así que todavía no nos son de utilidad en la clínica. Gracias, Miriam. Para la doctora Greco, ¿existe alguna idea sobre el aumento de impulsividad y su relación con la pandemia? ¿Tenemos algunos datos? Doctora está muteada, si quiere desmutearse. Perdón. Bueno, justamente con la evolución de todo lo que estuvimos viendo, justamente con estas dificultades, ¿no? Con esta evolución distinta que han tenido muchos de los cuadros, hay algunos papers que ya hablan de alteraciones y de este procesamiento en la información diferencial, sobre todo con esta cuestión que por ahí no la desarrollo por cuestiones de tiempo, pero esto que tiene que ver con percibir los estímulos amenazantes y cómo determinadas personas con cierta susceptibilidad, a veces genética y a veces gatillada por estos factores ambientales, muchas veces tienen como este sesgo de atribución hostil frente a determinados eventos, ¿no? Sobre todo en los casos que se ha visto de estas formas de violencia, estas formas de impulsividad más reactiva, no tanto en la proactiva, pero sí en la reactiva, porque justamente esta cuestión de amenaza permanente del exterior potencia, o se piensa, una de las explicaciones que se ha propuesto, es que justamente potencia este sesgo atribucional a los eventos y a las respuestas, y afecta a nivel de la amígdala, o podría afectar a nivel de la amígdala, y generar este procesamiento o esta disregulación tan disfuncional, donde habría como este aumento de la impulsividad y de la agresividad, repito nuevamente, más de tipo reactiva,
frente a toda esta cuestión de, digamos, límbica y de hiperactivación límbica, que no se puede como generar ese feedback y ese mecanismo de top-down de la corteza prefrontal como para bajar ese nivel de ansiedad y de impulsividad. Pero sí, hay ya algunos reportes sobre eso. Te pregunto entonces, sigo con la siguiente pregunta para vos, ya que estás en este punto, porque me parece que es interesante. Existen ahora, todavía no los tenemos nosotros, antidepresivos y inhibidores de las orexinas. ¿Estos antidepresivos podrían tener efectos sobre la impulsividad? Bueno, se piensa que sí, digamos, porque de alguna manera, si bien el sistema de las orexinas tiene una cosa que tiene cierta complejidad, porque no sobre todos los receptores actúan de la misma manera, o se piensa que tendrían una actuación diferencial con respecto a distintos receptores, y son moléculas que quizás es un sistema más que nada, no es una sola molécula. Entonces se piensa que de acuerdo al sector o de acuerdo a la patología podría haber una, digamos, alguna diferencia en cuanto a generación de determinadas respuestas o no, porque de hecho hay algunos estudios que plantean que al contrario, la disminución de las, digamos, algunos plantean el aumento de las orexinas podrían generar más respuestas de temor o más respuestas de ansiedad o percibir amenazas o situaciones amenazantes que en realidad no lo son. Entonces en esos casos, digamos, los antagonistas de las orexinas podrían ayudar. Y en otros casos se ha visto que no, que digamos, la evidencia en eso no es tan concluyente, porque en algunos casos se ha visto que justamente la disminución de las orexinas podría estar asociada a mayor impulsividad o agresividad. Con lo cual, sí, quizás todavía no hay tanta evidencia con respecto a eso, y además hay una cosa fundamental, que es que las orexinas interaccionan con otros neurotransmisores como la serotonina, y interaccionan de manera distinta en distintos sistemas, con lo cual también está esa complejidad para estudiar, pero en un futuro calculo que sí. Gracias, Mariel. No, por favor. Una pregunta más para Miriam. El efecto de los SIRS y la combinación de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y AINES, está publicado que disminuyeron la eficacia, los antiinflamatorios disminuyeron la eficacia de los antidepresivos. ¿Podrías comentarnos algo sobre eso, Miriam? A ver si entendí que los SIRS disminuyeron la eficacia de los antidepresivos. Sí, ¿De los que la antiinflamatorios? combinación, ¿cómo? ¿De los antiinflamatorios? No, que los antiinflamatorios disminuyeron la eficacia de los SIRS, la mandan con cita bibliográfica y todo. Sí, sí, es por esto que les decía que los estudios son muy controvertidos todavía, ¿no? No tenemos certezas, sí nos interesa en la clínica porque vemos el desencadenamiento sintomático de síntomas asociados a inflamación en poblaciones especiales, en poblaciones aisladas, en poblaciones con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y ahora en la pandemia, ¿no? Por el aislamiento, como decía. Pero no, la verdad es que hay muchos estudios que dicen lo que vos estás citando, y hay otros que dicen exactamente lo contrario, o sea, necesitamos todavía mucha investigación. Sí, hay mucho estudio experimental de inhibición de microglía, como decías vos, Miriam, ¿no? Antibióticos, minociclina, pero es todo o experimental en animales, pero que todavía no tenemos pautas en la clínica de que eso resulte. No, pero hay muchos estudios en humanos. Lo que pasa es que... No digo que no haya, digo de eficacia en humanos. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de sustancias inflamatorias, ¿vieron la cantidad de sustancias? No me iba a poner a nombrarles todas las citoquinas, los linfocitos de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de sustancias inflamatorias, hablamos de un espectro de sustancias enormes, y cada una tiene funciones diferentes. Entonces, todavía no tenemos conclusiones. Bueno, y una última pregunta, así después hacemos un descansito y el break para dar lugar al segundo bloque.
Acá preguntan si el tema de si hay algún marcador para pesquisar la impulsividad en la enfermedad de Parkinson, por el tema del tratamiento, por los agonistas dopaminérgicos. Doctora Mariel, ¿está muteada? Bien, gracias, perdón. No tengo noticia de que haya algún marcador específico para impulsividad, ¿sí? A nivel biológico que se esté haciendo por lo menos acá. Pero sí es cierto que, digamos, es uno de los trastornos desde ya, que tiene mayores niveles, digamos, uno de los que más coexiste con ese tipo de conductas agresivas e impulsivas. Pero no ningún marcador específico que por ahí nos ayude a detectar impulsividad o agresividad, por lo menos que yo tenga noticia de que se esté haciendo acá. Muchas gracias, Mariel. Bueno, damos por finalizado el bloque. Muchísimas gracias a los que nos escuchan, muchísimas gracias a las doctoras. Y bueno, aprovecho para recordarles nuestra segunda, ahora vamos a hacer un break, después vamos al segundo bloque, pero aprovecho para recordarles de nuestra segunda jornada el 22 de octubre en la plaza, como siempre. Por suerte. Hacemos el break, entonces, de 15 minutitos, ¿sí?